Hola, buenos días, auditorio de AF Medios. Pues estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Universidad de Colima y estamos con el doctor en ciencias, con una especialidad en astrofísica, Santiago Arceo Díaz, profesor también de la Universidad de aquí de Colima. Pues queríamos preguntarle, el día de ayer vimos este eclipse solar total, que nos explique qué fue lo que pasó. Muy bien, muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Bueno, ayer pudimos ser testigos de un evento que es pues poco frecuente, que es un eclipse total de sol. Quizás quienes tuvieron la oportunidad pudieron observar cómo progresivamente se iba oscureciendo el cielo. Seguramente ya han visto más de una imagen en internet o quizás en el noticiero, por ejemplo en Mazatlán, donde se oscureció completamente, ¿no? Es un evento que es poco frecuente porque a pesar de que es causado por el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y a su vez el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, no es tan común que se alineen de forma tal pues que caiga en una misma zona, en este caso pues que pase cerca de nuestro estado, ¿no? Entonces quienes estaban aquí en el 91 quizás recuerden el eclipse y bueno, está y volverá a haber otro pues hasta el 2050 y algo, ¿no? Entonces falta un rato. Dice la canción, tantos mundos, tantos tiempo, tanto espacio y coincidir es muy difícil que coincidan. Así es, como es una alineación triple, puede ocurrir, pero puede ocurrir de tal manera que la sombra de la luna caiga sobre otra parte del mundo, ¿no? Por ejemplo, va a haber otro en octubre, si no mal recuerdo, pero en esa ocasión va a ser visible solo en Sudamérica, ¿no? Y cada año hay en diferentes partes del mundo una zona en donde va a haber un eclipse, ya sea solar o lunar. Algo que yo ayer preguntaba, digo, no es recomendable ver al sol porque puede causar alguna pues agresión a la vista, lesión. Sí, así es. De hecho, pues es lo mismo siempre, ¿no? Lo que pasa en los eclipses es que la luna bloquea la parte que nuestros ojos pueden percibir, que es lo que se conoce como la fotosfera solar, el disco solar. Sin embargo, por afuera de la fotosfera hay una región bastante grande, quizás si vieron fotos de la zona de totalidad en Mazatlán la hayan visto, se llama corona. Esa corona es una región brillante que queda por afuera del disco solar y que tiene de hecho mucha más energía que la fotosfera. Energía tal como por ejemplo rayos UV. Entonces, a pesar de que la luna bloquea la fotosfera, no bloquea la corona, entonces no nos damos cuenta y estamos quemando nuestra vista si lo observamos por más de unos pocos segundos, ¿no? De hecho es recomendable no hacerlo y usar la protección adecuada. Normalmente ahorita si volteáramos a ver al sol no nos produciría el mismo daño que viéndolo con el eclipse. Sí, pero el gran peligro es que durante el eclipse nuestros ojos no pueden reaccionar igual porque la parte de la luz que pueden percibir, que es la que nos avisa que estamos dañándonos, está bloqueada. Entonces, de hecho, lo que lo vuelve peligroso es que no nos damos cuenta que estamos recibiendo toda esa radiación en nuestros nervios ópticos y eso es lo que pues puede poner en riesgo la vista. De hecho, hoy en la mañana revisé y una de las búsquedas más frecuentes en internet era ¿por qué me duele la vista o por qué me duele la cabeza?, ¿no? Entonces, pues son efectos que normalmente son pasajeros, pero sí es muy importante que pues hayan protegido sus ojos durante el eclipse, ¿no? Si hubo alguien que no lo hizo, que tuvo esta curiosidad, pues no sé cómo, no quiero ponerle adjetivo, ¿a los cuántos tiempos se podría ver algún daño o cuál sería como el daño? Lo mejor siempre es acudir con un oculista que pueda revisarlo si es que persiste. Normalmente las molestias de un caso leve se llama retinopatía solar, pues no duran más de unas horas. Te duele un poco la cabeza o sientes como si trajeras, como si te ardiera la vista, pero se quita. Si persistiera por más tiempo que unas horas, lo mejor es ir al médico. Normalmente, a menos de que hayan visto a través de un aparato de aumento con la vista desnuda, son efectos que suelen no durar. No sé si vio ayer una imagen de un chico que estaba viendo a través de un telescopio, sí, y que incluso le reflejó como un espejo y hasta él hizo la señal de que pues se había quemado. ¿Qué pasó aquí? Justo eso. Lo que pasa es que la lente del telescopio está específicamente diseñada para captar luz y concentrarla en un punto. Entonces, en condiciones normales esto se hace en la noche con la luz de una estrella y lo que nos permite es ver con mucho detalle el objeto. Pero si se apunta al sol,
la energía concentrada es muy grande, tanto que puede derretir plástico. De hecho, en alguna ocasión, cuando todavía era un estudiante, quise observar el eclipse solar de 2014 y el ocular estaba ligeramente desviado respecto al rayo de luz. Los oculares encajan en el telescopio y llevan un molde de plástico. Entonces el rayo de luz incidió en lugar de en el cristal, en el borde. Y lo que noté es que empezó a sacar humo, ¿no? Entonces es muy peligroso, te puedes dañar bastante. O si estás usando un equipo, pues se puede quemar el sensor CCD también, ¿no? Hablando del sol, si quieres recorrerte para acá, sí, porque ya veo que ahí hablando de los daños y la afectación. ¿Para qué, para los científicos, para qué puede servir la observación de este tipo de fenómenos? Realmente es muy importante por diversas razones. Dependiendo del área, de hecho, uno puede encontrar razones por las cuales es muy interesante estudiar los eclipses. Por ejemplo, una de las misiones más sonadas en las noticias por parte de la NASA era la exploración mediante aviones de la zona que iba a quedar en la zona de umbra, que es la zona más oscura del eclipse. Y lo que ellos querían medir era la disminución en la temperatura. Como la luna se interpone y toda esa radiación, en lugar de caer a la Tierra, queda aquí, eso causaba una disminución en la temperatura de la atmósfera. Esa disminución en la atmósfera puede ayudarnos a estudiar, por ejemplo, qué es lo que pasa con los gases de efecto invernadero. Hay un efecto muy importante que vivimos aquí en Colima todo el tiempo que se llama isla de calor. Básicamente, como hemos pavimentado una muy buena sección de la ciudad, toda la luz que incide directamente sobre el pavimento, después de unas horas es irradiada hacia arriba y la temperatura, pues ustedes lo han experimentado, en la noche es bastante alta. Eso se llama isla de calor. Entonces, una manera de estudiar ese efecto es cuando la luz del sol es bloqueada por el eclipse. Otro fenómeno muy interesante para los que estudian a los animales es cuáles son las variaciones en el ciclo de sueño de diversas especies causada por el oscurecimiento. Entonces, algo que quizás algunos de ustedes notaron si estaban cerca de una zona pues con animales, aves por ejemplo, es que empezó a disminuir el ruido ambiental. Y eso normalmente ocurre porque muchas especies identifican eso como el momento de ir a dormir. Así es. Otra muy importante es también para la educación, por ejemplo, algo que estamos trabajando con algunos colegas es cómo puedes utilizar la diferencia en perspectiva que existe en la visión que hay del eclipse. Por ejemplo, había zonas que estaban en la totalidad, había otras como Colima que estaban al 80% y había otras en Ensenada que estaban a 50%. Entonces, cómo esas diferencias en perspectiva pueden ayudarle a los niños, por ejemplo, en las escuelas, a entender la redondez del planeta Tierra, ¿no? Entonces, hay más de una razón, hay muchos fenómenos interesantes que te pueden dar idea de, por ejemplo, la observación espacial, ¿no? Una de las observaciones que estaba esperando con ansias ocurrir ayer era la observación de un cometa, se llama el cometa Diablo. Entonces, la gran ventaja es que cuando la luna bloquea el sol, toda nuestra visión del cielo en la región cercana al sol se oscurece y entonces podemos ver objetos que normalmente el sol taparía, como pueden ser cometas o estrellas. De hecho, cualquiera que tenga un GPS en su casa, en un celular, esos aparatos existen gracias a la teoría general de la relatividad, la cual se comprobó en un eclipse en 1915. Seguimos con el sol, a ver, sí. No sé si quieras, ya andamos aquí, ay Dios. Sí. Estamos hablando del sol y bueno, aquí también andamos sacándole la vuelta. Sí. Tú, como ya te estoy hablando de tú porque eres muy joven, ¿qué edad tienes? A ver. Yo tengo 39 años. 39 años y ya todo un científico. ¿Para qué observaste el día de ayer este eclipse? Bueno, en mi caso, yo soy astrofísico y específicamente me dedico al estudio de la evolución estelar. Entonces, una de las fases más interesantes para los astrofísicos es la secuencia principal, que es el periodo de vida de una estrella en donde está fusionando hidrógeno para crear helio. Es justo donde está el Sol. Entonces, hay muchos misterios de cómo funciona todavía la física solar que se pueden entender a más detalle durante eventos como los eclipses. Uno de ellos, por ejemplo, es el campo magnético. Quienes hayan podido tomar fotos ayer quizás hayan notado que había unas manchitas oscuras muy cerca del centro del Sol. Esas manchitas se llaman manchas solares y ocurren porque el campo magnético del Sol levanta material desde la fotosfera hacia la superficie, bueno, más bien hacia la corona solar. Y entonces a medida que empieza a levantarse ese material se enfría y al enfriarse se vuelve más oscuro que su entorno.
las manchas solares no son un fenómeno nuevo, llevan estudiándose desde la antigua China. Hay registros chinos donde los astrónomos del emperador se dedicaban a hacer pequeños diagramas con las manchas solares, y en la actualidad se estudian para entender un poquito el proceso que permite regenerarse al campo magnético del Sol. Entonces ayer fue muy interesante porque a la par del eclipse también había manchas solares. Si uno logra rastrearlas y contarlas, puede generar un pequeño modelo que ayude a entender cuánto o qué tan intensa es la actividad solar. Y para eso, ¿en qué, o sea, digamos, en términos castellanos, para qué nos podría funcionar? Es muy importante porque se asocia desde no hace mucho tiempo la actividad solar con ciertos fenómenos en la Tierra. Uno muy sonado, que no ha sido demostrado, son los sismos, a través de un fenómeno que se llama efecto piezoeléctrico, pero no hay evidencia al respecto. Sin embargo, lo que sí se sabe es que hay una correlación muy importante entre la actividad solar y la temperatura y el clima en la Tierra. Entonces, ha habido periodos en la historia, por ejemplo, donde el Sol llega a una fase llamada mínimo solar, baja completamente su campo magnético a casi cero, y entonces eso trae repercusiones en la Tierra. Una de las más interesantes es el archivo histórico, de hecho, de la ciudad tiene registro de eso, una hambruna que ocurrió cerca del 1600 o 1700, que coincidió con algo llamado la pequeña edad de hielo. Los astrónomos solares, yo no lo soy, pero es una de las áreas que me interesa, han encontrado que justamente en ese mismo periodo hubo un mínimo de campo magnético solar. Entonces fue una de las primeras evidencias de cómo lo que ocurre arriba en el Sol se refleja aquí en términos de lo que pasa con nuestro clima. Entonces siempre es una buena oportunidad para estudiar cómo está funcionando el campo magnético solar. Decías una oportunidad. Aquí en Colima, un eclipse total al 100%, ¿hace cuánto ocurrió? No estoy muy seguro, no es un periodo regular. Entonces, lo que sí recuerdo es que, el del 91 de hecho estuvo súper cerca de ser total. De ser total. Así es, y no va a haber otro evento como ese hasta el 2085, creo. Muy bien. Entonces, pues estamos a merced de estas alineaciones, ¿no? Por ejemplo, quizás lo recuerden, en 2016 hubo un tránsito de Mercurio. Básicamente vemos el Sol y vemos el planeta Mercurio pasar por el frente. Con una buena cámara se ve la sombra del planeta. Bueno, no va a ocurrir otro hasta más o menos 100 años. Hay diferencia entre, obvio, los eclipses lunares y los solares. Sí. Mucha gente los confunde, dice, hace poquito hubo uno, pero no es solar. Ahí les va. Casi siempre están separados a 15 días de distancia, más o menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizás recuerden, hace unas 2 semanas hubo un eclipse lunar. Ese eclipse lunar se antecede al eclipse solar que acabamos de vivir. A veces ocurre antes y a veces ocurre después, pero siempre van separados más o menos con ese periodo. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, pues porque a la Luna le tarda un mes en dar la vuelta alrededor de la Tierra, 28 días. Entonces, ¿cuándo es un solar y cuándo es lunar? Es un eclipse solar cuando la Luna queda justo en medio entre el Sol y la Tierra. Entonces, oscurece nuestra visión del Sol. Ahora, si la Luna está en su menor distancia al planeta, se forma un eclipse total. Eso pasa porque al estar más cerca es como si les acercan un balón a la cara, el balón oscurece mucho más de todo el horizonte. Si la Luna está en su lado más lejano respecto a la Tierra, pero aún entre la Tierra y el Sol, se llama eclipse anular. En ese caso bloquea casi todo el disco, pero queda una parte por afuera y vemos un anillo de fuego, ¿no? Quizás lo recuerden del año pasado. ¿Y cuándo es el lunar? En el caso del lunar, ahora la Tierra está ubicada entre el Sol y la Luna. Entonces, aquellos que estemos viendo a la Luna, típicamente la Luna recibiría la luz del Sol del ángulo y entonces la vemos brillar en la noche. Pero a medida que pasa la noche, si la Luna se coloca en la sombra de la Tierra, se oscurece hasta que queda roja. Y muchos dicen, bueno, ¿y por qué no desaparece del cielo si en principio la Tierra está en medio y no estamos viendo la luz? Lo que pasa es que recuerden que la luz es un amplio espectro de colores. Bueno, resulta que la luz roja es mucho más fácil de desviar. Entonces, parte de la luz que queda en la Luna todavía es la luz roja del Sol y por eso es que toma esas tonalidades tan padres, ¿no? ¿Hubo algo que no se esperaban o no se esperaban los científicos que ocurrió en el día de ayer? Algo que, pues que a lo mejor ya tenían algo previsto, una hipótesis de
cómo iba Sí. a ser este eclipse, algo que les hubiera llamado la atención. Estoy seguro que pronto habrá noticias. Probablemente ahorita hay mucha gente trabajando al respecto en poder usar los datos que se recolectaron ayer para producir un resultado, ¿no? Una parte importante de la ciencia es que no se puede mover si no existe evidencia, ya sea a favor o en contra de alguna hipótesis, ¿no? Entonces probablemente en algunas semanas tengamos en la comunidad científica sobre todo, trabajos que hablen de algún efecto, ¿no? Por ejemplo, quizás lo recuerden, en la pandemia teníamos el tema de cómo minimizar el contagio y algo muy sonado fue la vitamina D. Y entonces nos decían, tengan cuidado porque como están pues en sus casas, no pueden metabolizar la vitamina D porque se necesita la luz solar. Entonces, bueno, efectos como qué tanto incide la vitamina D en la la luz solar en la metabolización de la vitamina D, quizás alguien lo estudió. Entonces, es difícil saberlo, la comunidad científica es muy amplia y podría haber sorpresas de todo tipo, ¿no? Desde la parte física hasta la social. Por ejemplo, alguien estaba haciendo un estudio en ciencia de datos donde rastreaba los precios de los hoteles y lo que encontraba era que en la zona de totalidad estaba disparado, ¿no? Todo era súper caro. Entonces, pues, todo depende de qué estén estudiando. Que se esté estudiando. Queda mucho por estudiar con cada eclipse y cada eclipse tendría que estarse observando. Sí, y también pues es una parte importante darnos cuenta de que todos estos fenómenos naturales son parte de nuestra realidad, ¿no? En la mañana veía una noticia de un diario en Zacatecas que decía de vuelta a la realidad, de tráfico saturado en Zacatecas, ¿no? Muchas veces lo vemos así, ¿no? Como que la realidad es nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo, las responsabilidades y demás, pero sigue estando el mundo natural allá afuera y eventos como este nos los recuerdan, ¿no? A menos que hayan estado lejos del país o en una cueva, pues seguramente vieron de alguna manera algún efecto de este evento y eso es normal porque estamos conectados, ¿no? Todo lo que ocurre en el espacio se conecta de alguna manera a través de las leyes naturales con lo que pasa aquí. Es una buena oportunidad para recordarlo. Algunos mitos que a lo largo del tiempo se han ido pues desmintiendo sobre los eclipses, ¿cuáles serían? Bueno, hay toda una gama, ¿no? Y cada cultura seguramente tiene su muy buena cantidad de mitos, ¿no? Creo que lo importante aquí es más bien, ante la duda, siempre investigar, tratar de buscar fuentes confiables. La ciencia no es un aparato súper perfecto que nunca se equivoque, todo el tiempo se está renovando. Entonces, cosas que ayer podrían parecer ciertas, quizás ya no lo sean. Entonces, yo más bien hablaría de la importancia de investigar, de leer, de buscar fuentes confiables y pues de tener cuidado porque estamos en la era de las redes sociales y la digitalización, ¿no? Y eso conlleva como consecuencia que haya mucha desinformación. Entonces hubo personas que estaban muy preocupadas por diversas razones. Los que pudimos atestiguar el evento y medirlo de alguna manera vimos que realmente la parte total del eclipse pues dura unos 4 minutos, así que en lo que estás tomando tu foto ya se acabó, ya va de regreso todo a la normalidad, ¿no? Entonces yo más bien me gustaría recomendar eso, siempre que tengan duda investiguen, asegúrense que sus fuentes sean fuentes en las que puedan confiar y pues no tengan miedo, ¿no? Todo es parte de lo que nos toca vivir como personas en este planeta. Habrá los extremos, pues se ha dicho que debimos cuidarnos, que la vista, y habrá quien diga, al igual que en años anteriores o en épocas anteriores sí, que decían, pues que las embarazadas les afectaba, etcétera, etcétera. Habrá quien diga, ¿no es cierto que afecta la vista? Sí, seguramente, pero en este caso sí afecta. Ya está comprobado. Está comprobado. Si alguna vez jugaron con una lente de una lupa y la luz solar, lo saben perfectamente. Toda esa luz se concentra a través del cristal, incide en un punto y causa un calentamiento espontáneo, ¿no? Entonces sí afecta. Ya se ha medido con lujo de detalle los tipos de radiación que emanan desde la corona solar y desde la fotosfera. Y pues la corona es de alta energía, emite rayos gamma, rayos X y luz UV. La luz UV, como quizás recuerden, está muy asociada con temas de problemas en la piel o incluso cáncer. Entonces sí, siempre es bueno tener cuidado, ¿no? El día de ayer una señora me comentaba pues que le había tocado atestiguar el de 1991, pero decía, mi mamá nos metió miedo y nos encerró. Y ahora pues estaba dando la oportunidad de acudir, pero a verlo con estas protecciones, estas pues digamos lentes especiales.
se van a ir desmitificando muchas cosas estas investigaciones. Sí, va a ir cambiando nuestra visión, como siempre pasa, ¿no? Entonces creo que lo relevante aquí es, primero, los científicos no nos reproducimos de forma espontánea, ¿no? Entonces siempre ocupamos que haya la facilidad para los jóvenes de presenciar eventos como estos, de forma segura, claro, porque de ahí puede salir una persona que después se dedique a la ciencia, ¿no? Que en el 91 seguro muchos como yo, pues en la actualidad se dedican a la ciencia por haber visto fenómenos así. Al mismo tiempo, pues es muy bueno ahora que ya lo vivimos y que vimos que pues no hubo efectos dañinos, a menos de que alguien pues se haya enfocado demasiado en verlo con la vista desnuda, pues sabemos que podemos ignorar parte de esas historias, ¿no? Recuerden, es el mismo disco solar. El gran problema es que no está activa esa parte de nuestra vista que nos avisa que está recibiendo daños por la radiación solar. Entonces, más allá de eso, creo que no hay un efecto comprobado que sea dañino, ¿no? Por ejemplo, muchos ayer todavía estaban con miedo de que hubiera un sismo, ¿no? Hubo este evento en 2017 que pudimos observar también aquí en Colima de forma parcial, y poquito después fue el sismo de ahí de la Ciudad de México, ¿no? Entonces algunos empezaron a investigar y veían noticias de este tipo, ¿no? La actividad solar causa sismos. Bueno, aquí seguimos. Algunos todavía están, bueno, es que puede que haya un retraso de unas horas, ¿no? Entonces, bueno, les aseguro que siempre se está tratando de comprobar los hechos científicos, y lo demás, mientras no haya una evidencia, se queda solo como suposiciones, ¿no? También ayer circulaba notas falsas que periódicamente o recurrentemente algún chistoso, por así llamarlo, las empieza a circular de que no dejáramos celulares cerca, que porque la radiación que iba a generar rayos cósmicos y claro. Bueno. Bueno, puedo decir algo al respecto. Yo ayer estuve midiendo la luz que incidía sobre una superficie horizontal y para eso usé mi celular y bueno, no explotó, ¿no? Entonces se calentó bastante, pero no pasó a mayores, ¿no? Entonces, los rayos cósmicos son fenómenos muy distintos. Necesitan prácticamente que una estrella caiga dentro de un agujero negro. Son los eventos más energéticos a escala micro que existen en la física, entonces no hay ningún problema. Lo más que podría pasarles es justo lo que les digo, que su batería se sobrecaliente, se infla y entonces pues se descomponga su teléfono, ¿no? Ahorita hablabas algo de muy importante. Hay muchos científicos interesados, jóvenes, que les llame la atención. Ahorita decíamos la física, la matemática, que muchos a veces escuchamos mal enfocado esto de matemáticas y decimos no queremos nada que tenga que ver con matemáticas. ¿Hay todavía este interés de jóvenes por estudiar estas áreas? Pues yo espero que sí. Es una parte importante. Las matemáticas son uno de los aspectos de educacionalmente hablando más relevantes que puede adquirir una persona. No se trata en sí de, como suele pasar, caer en esa noción de que tenemos que hacer cuentas muy rápido o memorizar. Lo que realmente permiten las matemáticas es un aparato de análisis para el mundo exterior. Nos enseñan a ser ordenados, nos enseñan a desarrollar un poquito nuestra capacidad de abstracción y pues también a que muchos problemas pueden tener soluciones muy diversas que llegan a la respuesta correcta. Entonces creo que es una parte importante de la formación de los jóvenes junto con la lógica, la escritura y pues la lectura, ¿no? Entonces yo espero que sí, que se siga fomentando. Y lo padre de todo esto es cómo las leyes naturales, que en principio no tendrían por qué obedecer una forma que tenemos de analizar el mundo, como son las matemáticas, sin embargo empatan. Entonces las matemáticas realmente lo que nos dan es todo un aparato para crear una especie de retrato de lo que nos rodea, ¿no? Eso es lo que realmente son y pues estudiarlas es importante, no importa qué nivel, para todos nos sirven, ¿no? Desde poder hacer nuestras compras y salir correctos, hacer nuestros impuestos porque ya es abril, o pues estudiar qué es lo que pasa durante un eclipse, ¿no? Entonces espero que sigan fomentándose. En su caso, doctor, ¿cómo surgió este interés por estas ciencias, por la astrofísica? Bueno, en realidad empezó leyendo. Cuando era muy chico leía sobre biología. Mi parte favorita con la de muchos niños eran los dinosaurios, ¿no? Entonces yo volteaba a mi alrededor y decía, ¿dónde están? Y entonces alguien explicaba, es que mira, en el diluvio se murieron, ¿no?
Y yo me hacía la pregunta, bueno, pero eran muy grandes, no hubieran cabido. Sí, efectivamente, por eso, se quedaron abajo y se ahogaron. Entonces, un niño empieza como a comprobar lo que lee en su mundo, ¿no? Y entonces yo veía que había unos que eran marinos y otros que eran aéreos, no eran dinosaurios, eran reptiles, a fin de cuentas, muy grandes, tampoco estaban. Entonces después descubrí que había algo que se había llamado el gran impacto de Chicxulub, un meteorito impacta en la península de Yucatán y borra de la faz de la Tierra a los dinosaurios, ¿no? Entonces eso me hizo ir pues teniendo curiosidad, ¿no? Ya cuando estuve en el bachillerato era químico-biólogo y empecé a estudiar y a leer, y en la clase de física nos mostraron que las estrellas tenían un ciclo de vida. Y era algo muy raro porque, bueno, uno ve el sol y siempre lo ve igual, ¿no? Bueno, atardece y amanece, pero no vemos cambios muy grandes. Sin embargo, lo que decía el libro es que las estrellas traen un ciclo de vida, es decir, se forman, duran un periodo siendo jóvenes, luego viejas, luego vuelven a ser jóvenes un rato más y luego desaparecen, ¿no? Entonces, a la larga, pues empecé a ver cómo era que diferentes temas del mundo natural se podían relacionar, ¿no? Y cómo era que las matemáticas nos permitían estudiarlo. Entonces las clases de física muchos las recuerdan quizás como no tan agradables ejercicios de hacer despejes y usar álgebra, pero es en la interpretación de esas fórmulas donde uno puede ganar un cachito de conocimiento del mundo, ¿no? Entonces cuando vi que había 4 ecuaciones que determinan cuánto tiempo vive una estrella, cuál va a ser su temperatura, cuánto va a brillar, cuántas veces va a poder renacer antes de desaparecer, si se va a convertir en una blanca o va a ser una supernova, es cuando vi toda esa parte interesante, ¿no? Y creo que siempre que persigamos un objetivo, pues las matemáticas se vuelven más como una herramienta que nos permite llegar a esa meta, ¿no? En tu casa, ¿había alguien que ya se dedicaba a esto, que fue como el que te incitó, o que cómo recibiste apoyo de tu casa, de tu familia? No, igual que muchos niños que se criaron en los 90, pues esperábamos a que entrara la señal de televisión a las 4, ¿no? Y a veces en esa señal de televisión apareció un programa llamado Cosmos, con Carl Sagan. Entonces era una gran oportunidad para pues ver un poquito de ese universo, ¿no? Y cómo lo entendían. Creo que siendo una ciudad pequeña, al menos en mi época, no había tantos recursos, ¿no? Pero cuando pude ser alumno aquí en la Facultad de Ciencias, pues conocí muchos físicos profesionales, ¿no? Muchos de ellos ahí están. Y pues dentro de todas las cosas difíciles que teníamos que aprender, quedaban esos pedacitos que nos hacían seguir adelante, ¿no? Entonces, pues todas esas personas, la guía de todos esos maestros, desde la primaria también, los profesores que nos hacían preguntarnos, creo que muchos nos formamos así, ¿no? Aunque no haya habido como una influencia directa, fuimos recolectando aquí y allá partecitas de nuestra educación que nos fueron más o menos guiando el camino, ¿no? A lo mejor muchos jóvenes que nos ven no entienden la importancia de estudiar, y lo que a muchos nos hubiera podido costar por el acceso a la educación. Muchos de nuestros papás ni educación no tuvieron oportunidad de ir a la escuela. En el caso de tu familia, ¿cómo fue? Pues igual, yo me crié ayudando a mis papás en un tianguis y siempre llevaba un libro. Entonces, si iba mi papá a traer jitomate o limón a Tecomán, ¿no? Pues ahí iba yo con mi libro. Y es leer es una muy gran ayuda, y es algo que a todos nos enseñan más o menos bien, ¿no? Pero todos tenemos más o menos esa oportunidad, y de ahí en más es la curiosidad. Entonces, en mi caso, pues mi familia también no tuvo las oportunidades que quizás uno esperaría de alguien que se dedica profesionalmente a un área de ciencias exactas, ¿no? Pero la realidad es que habemos muchas personas mexicanas que ahorita somos investigadores que empezamos igual, ¿no? En un rincón leyendo en el negocio de nuestros papás. Entonces, pues mi caso fue muy parecido. Lo que siempre me motivó, pues en parte fue como la espera de superación personal, ¿no? De seguir avanzando y de poder retribuir parte de lo que me daban mis papás, ¿no? Entonces, a la larga, pues eso me ha llevado a muchos lados. Pude salir de Colima, hice mi maestría en León, luego en Guanajuato. He podido estar en Alemania también con profesores muy buenos, a los cuales admiro y respeto mucho, y pues luego uno puede regresar y pues compartir esto con los demás, ¿no? ¿Tu familia orgullosa, tus papás? Pues yo espero, eso ya ellos lo deciden, ¿no? Pero...
¿qué le recomendarías a los papás para fomentar esta curiosidad en los niños, en estas nuevas generaciones? Yo creo que una parte importante es, déjenlos con preguntas. Los niños son muy preguntones. Entonces, una de las cosas que uno tiende a hacer es, ay, no se calla, es por esto. El problema de eso es que al darles la respuesta directamente, esa curiosidad que ellos a lo mejor podrían ejercitar haciéndose preguntas, se desaparece, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Pónganles pequeños acertijos, quizás la respuesta sea algo que ustedes ya conocen. Bueno, traten de planteárselos de manera que ellos tengan que hacer un esfuerzo mental en averiguarlo. Un ejemplo muy bonito de nuestra época, las adivinanzas, ¿no? Un adulto te decía una adivinanza y durabas rato pensando y te decían, bueno, al rato me dices, ¿no? Incluso había como ese tiempo para dar una respuesta. Entonces, si quieren fomentar la curiosidad en sus hijos, primero expónganlos a casos interesantes, fenómenos naturales, de cualquier tipo, de forma segura. Puede ser un video en internet si tienen los recursos, o puede ser saliendo a dar una caminata y seguramente algo va a notar el niño o la niña, y entonces con eso háganlos que ellos mismos se hagan preguntas y ayúdenlos a tratar de encontrar las respuestas. Que ellos investiguen. Que ellos investiguen. Y eso es lo que hace un investigador profesional. Uno en la mañana cuando se levanta no dice, voy a ir y voy a hacer esta serie de actividades y luego voy a checar salida, sino que es, tengo este objetivo, no sé cómo voy a llegar. Bueno, me voy a aventar las siguientes 6 horas en internet buscando, en artículos, en libros, en tesis. Ya tengo la información, ahora, ¿cómo la conecto? Ya la conecté. Bueno, lo que obtuve, que a veces es una fórmula matemática, se puede comprobar de alguna manera. Hay experimentos que me ayuden a ver si es correcto. Y entonces uno empieza armando una idea, ¿no? Que a la finalidad termina en que podamos llegar a una conclusión, pero no es diferente a lo que suele hacer un niño cuando tiene una pregunta y empieza a observar el mundo o a leer o a ver en un programa de televisión, ¿no? Entonces, fomentar la curiosidad de los niños, yo creo que eso es lo principal. Pues muchas gracias, doctor Santiago Arceo Díaz, que él es doctor en ciencias, en la especialidad de astrofísica. Muy interesante su charla, y esperemos que quienes no la vieron toda, pues que ahora que termine, pues se den chance de compartirla y pues incluso regresarla y volverla a escuchar. Y seguimos pendientes con algún otro tema que nos quieras comentar. Agradecerte pues que nos hayas recibido, que nos hayas dado respuesta a todas estas preguntas, y no sé si tengas algo para finalizar. Pues sí, solo agradecer su interés en esta entrevista. Creo que una parte importante siempre es poder darnos cuenta de primero el mundo en el que vivimos y todas esas cosas tan bonitas que a veces pasamos por alto, ¿no? Y pues que en nuestro caso, los que nos dedicamos a la investigación, pues es nuestra profesión, pero también es nuestro sueño desde que éramos chicos, ¿no? Entonces nos da la oportunidad de pues seguirlo. Entonces una parte importante es sigan su curiosidad y traten siempre de hacerse preguntas. No necesitan ser investigadores para hacerlo. Realmente todos nos hacemos preguntas todo el tiempo sobre lo que nos rodea. Lo que quizás a veces no caemos cuenta es cómo todas estas cosas se conectan, ¿no? Y cómo rigen a veces las cosas que nos pasan en nuestra vida. Entonces sigan su curiosidad y pues ojalá y tengamos oportunidad de volver a apreciar eventos como el día de ayer, ¿no? Muchas gracias.